¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por atender a esta temprana hora en horas legislativas esta conferencia de prensa. Para nosotros es importante posicionar este tema ante ustedes, ante las personas que nos están viendo en las redes sociales, en el canal de Congreso, ante los ciudadanos. Como Movimiento Ciudadano, un tema que nos parece fundamental para el país, no solamente en materia de rendición de cuentas, sino también de justicia, por el número de muertes que carga Cuestas en su función como exsecretario de Salud. Y este es el caso de Hugo López Gatell, con más de 800,000 muertes en México ocasionadas por la pandemia, muchas de ellas niñas, niños y jóvenes. Y que a pesar de este pobre desempeño, de estos indicadores que a nivel mundial México le dio la vuelta al mundo con los malos resultados, siendo de los países que más muertes tuvimos por la pandemia, que no lo dicen solamente los expertos en nuestro país y la sociedad civil organizada que estuvo puntualmente dándole seguimiento a todo esto, sino que hubo un reporte técnico de expertos que de manera muy puntual establecieron todas y cada una de las fallas que tuvo México como gobierno, comandado como Hugo López Gatell desde la Secretaría de Salud, todos y cada uno de los indicadores en donde fallamos, en donde nos posicionamos como, de nuevo lo quiero decir, el país, uno de los países, si no es que el que más, con más muertes por motivo del mal manejo de la pandemia. Y en ese contexto, donde se ha denunciado públicamente, donde se ha puesto sobre la mesa sobre organismos internacionales y en el país este mal desempeño, esta persona, en lugar de enfrentar la justicia como tendría que ser, se le premia con un cargo inexistente ante Ginebra en la Organización Mundial de la Salud. Nosotros queremos anunciar hoy desde estos micrófonos que como Movimiento Ciudadano, y así como ya lo estableció el coordinador de los senadores, el senador Clemente Castañeda, una persona como Hugo López Gatell tendría que estar enfrentando la justicia y no recibir un premio de consolación en un puesto inexistente. Presentaremos un punto de acuerdo dirigido a la Cancillería, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que informe puntualmente el fundamento jurídico y los motivos, consideraciones, hechos y méritos que sustenten el nombramiento y funciones de Hugo López Gatell en la Organización Mundial de la Salud. Queremos decir de manera muy clara, como ya además se ha hecho constar en notas periodísticas y también en voces de los expertos, que este nombramiento es un fraude. Es un fraude porque el puesto no existe, es inexistente y la Cancillería, el canciller de la fuente, que por cierto está desaparecido, ojalá que para esto sí aparezca, explique de manera puntual qué funciones va a realizar Hugo López Gatell en este puesto inexistente, porque la responsable es la embajadora ante la ONU en Ginebra, no él, ella. Entonces, ¿qué funciones va a desarrollar? Y dos, ¿con qué dinero se va a pagar? Porque hasta donde sabemos, las plazas en Ginebra a este respecto están todas congeladas desde hace meses y han sido denunciado, de hecho, por los trabajadores del Servicio Exterior Mexicano, que no están recibiendo sus remuneraciones como debe de ser de acuerdo a la ley, porque las plazas están congeladas. Entonces, ¿con qué dinero y qué funciones va a realizar Hugo López Gatell en Ginebra? Porque a todas luces este nombramiento que está siendo propuesto desde la presidencia y avalado por la Cancillería es un fraude a los ojos de todos los mexicanos. Y eso lo tendrán que explicar, porque la gente merece una respuesta puntual sobre quién ha ocasionado más de 800,000 muertes en el país con el mal manejo de la pandemia. Y seguiremos insistiendo, porque la salud no es un juego, porque las niñas, los niños y los jóvenes de nuestro país merecen que nuestro país tenga memoria histórica y que haya justicia ante las víctimas de quien a todas luces dio los peores resultados de la pandemia a nivel mundial. Tenemos una pregunta de... Buenos días, para los dos. Por un lado, diputada,
Pues vemos que ha sido el sello distintivo de este gobierno y de la administración anterior, pues parece premiar, ¿no?, a los malos resultados, ya sea en el caso de López-Gatell, como lo está mencionando ahora, pero también lo hemos visto en distintas gubernaturas, senadurías, diputaciones, en fin. ¿Qué más allá del punto de acuerdo, qué más se puede hacer, no solo las y los legisladores, sino la ciudadanía, pues para defenderse de este tipo de injusticias? Y por otro lado, diputado, visitó el rancho del presidente. Quiero saber cómo le fue, qué nos puede contar y si hay respuesta para que ya se dé el trámite que falta para el salario mínimo profesional. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Las víctimas en nuestro país merecen tener todos los espacios disponibles, desde quienes tenemos espacios de representación popular, para que su voz sea escuchada ante las injusticias. Lo que no puede suceder es lo que sucede siempre, desde el obradorato hasta el actual gobierno de Morena, de que el poder sirva para proteger a los poderosos. El poder tiene que servir para proteger a la gente y darle garantías de no repetición y además reparación de daño. El gobierno de México no está actuando ante esos principios pro derechos humanos. Lo que está haciendo, en lugar de reparar el daño y en lugar de generar garantías de no repetición a todas las víctimas de la pandemia del COVID-19, en lugar de hacer eso, lo que está haciendo es darle un premio de consolación, una salida política a una persona que tendría hoy que estar enfrentando la justicia. Y por eso el señalamiento que hace hoy Movimiento Ciudadano, retomando las palabras de Clemente Castañeda, López-Gatell tendría que estar enfrentando la justicia y no irse de vacaciones a Ginebra, porque son vacaciones pagadas por el gobierno de nuestro país en un nombramiento fraudulento. Es fraude el nombramiento de López-Gatell porque ya existe una persona que actualmente hace las funciones a las que se supone que le estarán encomendando y que además no existen recursos para pagarle porque las plazas están congeladas, a menos que vayan a descongelar las plazas, pero esa es otra explicación que tendrán que darle a la gente del Servicio Exterior Mexicano. Hay duplicidad de funciones, por eso es un nombramiento que tiene fraude. Por eso mismo es la Cancillería, porque es un nombramiento que depende de esa secretaría la que tiene que dar las explicaciones. Pero de nuevo, no nos sorprende que así como hay un tiradero en materia de política exterior con los Estados Unidos ante la ausencia del canciller constante y que deja además un vacío que desprotege la figura de la presidencia de la República, no nos extraña que el canciller también en este tema esté dejando un vacío en materia de toma de decisiones. La posición por la cual se anunció López-Gatell ya existe y la tiene la embajadora de México en Ginebra. Y si le van a dar otras funciones, entonces tendrían que estarlo explicando, porque un nombramiento de ese tamaño, por ejemplo, en materia de la política con la Organización Mundial de la Salud o la Organización de las Naciones Unidas, son nombramientos que tienen que pasar por el Senado de la República. Ese es el nivel de la importancia. Y con esta salida fácil y nombramiento fraudulento se están brincando todas las trancas también. Gracias. Pues sí, efectivamente, hace unos días visitamos la casa del expresidente López Obrador en Palenque, Chiapas, para informarle pues de esta situación que hemos venido denunciando desde hace 9 meses. Como recordarán, hace 9 meses se aprobó una reforma constitucional por unanimidad para crear un salario base para servidores públicos, para maestros, para personal de seguridad y para personal de salud en todo el país. Estamos hablando de millones de personas para que puedan tener un salario mínimo equivalente al salario promedio del IMSS de 18,000 pesos, incrementando año con año. Esta reforma se aprobó en las 2 cámaras, se aprobó en los congresos de los estados y denunciamos que la Presidencia del Senado de la República no ha emitido la declaratoria de constitucionalidad, que como bien dices, pues es un trámite burocrático que se tiene que hacer de manera ordinaria y que no lo han querido hacer, pues porque seguramente no hicieron bien las cuentas en el gobierno de lo que iba a impactar esta reforma en las finanzas públicas. Pero lo que nosotros denunciamos es que pues eso no es culpa de las y los servidores públicos. El gobierno tendría que hacerse cargo de hacer bien las cuentas y de hacer una programación presupuestal para cumplir este compromiso pues de verdadera justicia social para maestros, policías, enfermeros y médicas. Entonces, primero demostramos que aquí en el Senado habían perdido o escondido
los votos de las entidades federativas y que sí les llegaron y que son suficientes para que sea publicada la reforma. Después denunciamos esta anomalía ante la propia Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, pues porque se trata de un hecho inaudito, inédito, que una reforma que ya está aprobada no puede entrar en vigor por un mero trámite burocrático y que ya ha sido avalada por todos los órganos de representación política del país. Luego fuimos a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación para preguntarle si es válido constitucionalmente que una sola persona, en este caso el presidente del Senado, pueda bloquear esta declaratoria de constitucionalidad. Fuimos al INE también a preguntarle al INE si este acto del Senado de la República viola la voluntad popular, al tratarse de una reforma ya aprobada por los representantes electos de las y los mexicanos. Y pues ahora acudimos al rancho del presidente López Obrador para denunciar este hecho. ¿Y por qué lo hicimos? Porque desde nuestro punto de vista no puede el actual presidente del Senado de la República y la mayoría, por cierto, artificial de Morena, dejar esa presidencia del Senado sin que el anterior titular del Ejecutivo, López Obrador, y promovente de esta iniciativa, sepa que ese compromiso no se está cumpliendo, no es una realidad, pues por la voluntad aparentemente pues de intereses de su propio movimiento aquí en el Poder Legislativo o en el Gobierno federal. Entonces, lo hicimos a manera de denuncia, a manera de seguir visibilizando este tema y exigiendo pues que esta reforma ya se publique, porque tiene que publicarse tarde o temprano. Ya está aprobada por todos los órganos y ese trámite burocrático legislativo que está pendiente aquí en el Senado tiene que consumarse tarde o temprano, quiera o no la mayoría, porque es un acto que ya es un hecho consumado, aprobado por todos los órganos correspondientes. Y pues no nos vamos a detener hasta que eso sea una realidad con la próxima presidenta de este Senado y pues en todos los órganos donde podamos insistir para ello. Buenos días, diputado. Preguntarle precisamente en este tema de López-Gatell, ¿la presidenta cometió un error o la traicionó el subconsciente o qué pasó ahí? Porque pues se sabe el rechazo que tiene en México y a nivel mundial la presencia de López-Gatell, ¿cómo se le ocurrió hacer este nombramiento? Y también, no sé si ustedes sepan que la OMS tendría que vetarlo, tiene la capacidad de poderlo vetar precisamente por estos errores que cometió aquí durante la pandemia. Y la otra, lo que está sucediendo en Jalisco, pues muchos ya lo catalogan de alarmante, estos crímenes y que son en contra de mujeres. La última, un R-15 para matar a una mujer. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Se va a hacer igual que en Guanajuato, que todos los días vemos que matan en fiestas, que matan en la calle, policías? ¿Qué es lo que está haciendo el gobernador? Porque pues, a él le corresponde también esta situación, porque son delitos del ámbito local, ¿no? Del ámbito estatal. Muchas gracias, Margarita. Pues mira, parte de la reflexión a la que queremos invitar desde este pleno en la Comisión Permanente es a que la mayoría de Morena actúe para que su propio gobierno federal cuide a la Presidenta de la República. No están cuidando a la Presidenta de la República y desde la Cancillería están sucediendo muchas de las anomalías en esa falta de cuidado. La Presidenta, seguramente queriéndole dar una salida política a López-Gatell, le confiere un encargo que ya tiene una embajadora ante la ONU en Ginebra. Ya existen esas funciones y de hecho son posiciones que son ratificadas por el Senado de la República. Por eso, de nuevo, al ser un nombramiento que genera un fraude por la duplicidad de funciones, la Cancillería tiene que aclarar por qué se permitió ese nombramiento, qué funciones va a estar realizando y de dónde le van a pagar. Porque esas vacaciones tengan por seguro que se van a pagar desde el erario público. Y lo que nos parece todavía más escandaloso es en un contexto en donde todas las plazas que están adjudicadas ahí en Ginebra hoy están congeladas.
Entonces, ¿de dónde va a salir mágicamente ese dinero para pagar las vacaciones de López-Gatell ante un nombramiento a todas luces fraudulento que duplica funciones en nuestro gobierno? Número 2, y no quiero dejarlo de señalar, López-Gatell tiene que estar enfrentando la justicia y no unas vacaciones pagadas por el dinero de los mexicanos en Ginebra. Y no vamos a parar desde Movimiento Ciudadano en que eso sea así, porque la gente que perdió a sus familiares durante un proceso tan doloroso como ha sido la pandemia merece ese respeto por parte del gobierno mexicano y merece que haya esa reparación de daño y garantía de no repetición. Con respecto al veto de López-Gatell en la OMS, como no tiene un nombramiento formal, escapa de esos alcances. Pero creo que a López-Gatell le debe de bastar con el veto que ya tiene implícito por la comunidad científica internacional, por la comunidad médica nacional e internacional, el mismo comité de expertos que presentó los malos resultados de la gestión de Gatell en materia de la pandemia lo avala. Y desafortunadamente para México, y esto lo sabe la Organización Mundial de la Salud, López-Gatell fue de los principales responsables de la salud pública de países en el mundo que no atendió las recomendaciones de la OMS. Esto lo sabe la OMS muy bien, que López-Gatell no atendió las recomendaciones que se hicieron a nivel global y que eso le ayudó a otros países a solventar de mejor manera la pandemia y que a nosotros nos vino a presentar como uno de los peores países con mayores números de muertes. Con respecto al tema de Jalisco, nosotros siempre hemos dicho desde Movimiento Ciudadano que desde lo local, con coordinación federal, debemos de atacar el tema de seguridad, que es un tema sistémico, que ataca a todas las poblaciones del país, que para las mujeres de México ser mujer es un peligro, y que en territorio de Jalisco o el territorio del Estado de la República que sea, se tienen que tomar siempre las acciones contundentes para que haya justicia y que no suceda nunca más. Hemos sido siempre de los principales impulsores. Jalisco en los últimos años ha sido de los gobiernos estatales que más ha invertido en materia de combate al feminicidio. De hecho, es el Estado de la República que más de crecimiento en materia de feminicidios ha presentado, y recientemente, en los últimos días, con resultados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del país, está acreditando de las mayores disminuciones en materia de homicidios dolosos, con esta estrategia de coordinación federal y inversión en las policías locales, estatales, en las fiscalías y en los ministerios públicos. No queremos decir que esto sea suficiente. Nuevo León y Jalisco hoy están dando estos buenos resultados, producto de estas decisiones, pero siempre que exista un caso de injusticia y más acerca de un feminicidio, estaremos poniendo el dedo en el renglón, esperando resultados y que nunca más se vuelva a repetir. Seguir con la estrategia que se está generando, que es sistémica, coordinación con todas las entidades municipales, coordinación con la entidad federal. Apuesta también por el presupuesto para que haya investigaciones especiales en materia de feminicidios y las fiscalías puedan concentrarse en eso y poder seguir apostando a la disminución. A mí no me gusta hablar de feminicidios en materia de cifras voluminosas, porque decirte que hubo una disminución como sí la ha habido no le va a regresar la vida a quien la perdió el día de ayer. Si hubiera una sola, la estrategia no está siendo suficiente. Pero sí te quiero decir que está dando resultados hasta ahora y que tendremos que poner todavía más energía, más fuerza y más contundencia para que no suceda.